Se me está olvidando grabar. ¿Ya? Ya. Y si quisieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. No, leíste No. desde el 13. Es 13, 14 y 15. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Y si queréis, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, Oiga. oiga, ¿verdad? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Ya vieron? Hasta Juan. Entonces Juan el Bautista representaba en cierta forma la ley, algunos comentaristas dicen. Entonces, al Jesús al pararse enfrente y a la vez anunciarle de esa forma a su siervo que ya empezaba él a menguar y él iba a empezar a crecer, a la vez los comentaristas dicen era un anuncio de que el ministerio o el pacto antiguo empezaba a caer y el nuevo pacto empezaba a levantarse, ¿verdad? ¿Sí? Este nuevo pacto, perdón, me faltó Lucas 16:16, perdón. Lucas 16:16, también que habla de lo mismo. Lucas 16:16. dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahí está. La ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Hasta Juan. Sí. A ver, ¿cómo? La ley y los profetas eran hasta Juan. Juan. Desde entonces el reino de Dios. Entonces, ¿por qué hay algunos que se siguen llamando profetas? Nada más eran hasta Juan. Hasta Juan. Después vamos a ver un punto ahí esencial, pero hay que tener mucho cuidado. Aquí de los profetas que estaban hablando, eran de los profetas que recibían un éxtasis directo del Señor. Son como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Todos esos que escribieron parte del Antiguo Testamento es porque caían en un éxtasis, entonces recibían una revelación directa de Dios, pura y sin mentira, sin doblez alguna. Por eso podían dar exactamente la palabra tal y cual era. Por eso podemos confiar en las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, porque era una revelación directa de Dios, ¿verdad? Eso es a lo que está hablando, la ley y los profetas hasta Juan. ¿Sí? De ahí en adelante Ya no hay profetas. ya no hay profetas. Entonces, ¿qué pasa con este que se llama en Hechos, el que le profetizó a Pablo? Y ¿Juan? sus hijas que eran No. profetizas. Ay, se me fue su nombre. ¿Era militar? Agabo, ¿no? Agabo, ¿verdad? Agabo. Agabo, creo, y sus hijas que eran profetizas. Bueno, el don de profecía estaba vigente. El don de profecía, sí, muy diferente, ¿verdad? Ahora, alguien puede darnos alguna palabra en algún momento del Señor y decir, hermana, por ejemplo, si voy a poner un ejemplo. Señor, hermana, el Señor me dice o me hace sentir esto, y le doy una palabra. ¿Usted tiene que agarrarla como palabra de Dios? Todavía no. Todavía no. Usted Hasta tiene que que no orar. esté Sí. confirmada. Confirmado, exactamente. Entonces, esta es la palabra. Por eso Pablo, cuando habla del don de profecía, ¿verdad? En la iglesia de Corintios, dice, profeticen 1, 2 o máximo 3, y por orden, no en desorden. Primero habla uno, luego el otro, y luego el otro. Y la iglesia, ¿qué? Reciba la palabra. No, y la iglesia juzgue eso. Entonces, toda palabra que aparentemente venga del Señor o que venga del Señor tiene que ser juzgada por la iglesia. Toda la iglesia, no habla solo del liderazgo, toda la iglesia. Pero no habla del pastor únicamente como el que juzga la profecía si es de Dios o no es de Dios. Habla del liderazgo, ancianos, diáconos, todos. Sí, a juzgar esa profecía si es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí está viniendo, pero aquí es clara, la ley y los profetas eran ¿hasta dónde?
hasta Juan. Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces el Señor Jesús se para, le anuncia a Juan, ¿verdad? La diferencia. Viene algo nuevo, ya empieza el nuevo pacto. Ya empieza la gracia y la verdad. Este nuevo pacto estaba profetizado en Jeremías 31, versículos 31 al 33. Jeremías. ¿De mí? Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Jeremías 31 al 33. Ujú. Dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahí está anunciado el nuevo pacto, ¿verdad? Que vendría el nuevo pacto del Señor, ¿sí? Sí. Jesús también lo anunció, Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. 26, versículos 27 y 28. Ya. Ve. Y tomando la copa y 27. Sí, está bien. y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: Bebed de ellos a todos, de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Ok, sí, es verdad, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús ya estaba. ¿Cuándo inicia ese nuevo pacto? Ojo, hay muchas enseñanzas que el Señor Jesús da que la gente la quiere aplicar a la iglesia, pero la iglesia no surge en el ministerio de Jesús. La iglesia empieza a surgir después de la muerte de Jesús. Después de su muerte. Por eso Él dice: y tomando la copa y bebiendo, dio gracias. Él estaba todavía en vida. Todavía estaba Jesús aquí diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Su sangre todavía no ha sido derramada. ¿Cuándo iniciaba el nuevo pacto? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario era quitado el antiguo pacto y dado el nuevo pacto. ¿A través de qué? De la sangre de Jesucristo. Porque todo pacto, como dice Hebreos, tenía que consolidarse o afirmarse a través de un sacrificio. Por eso cuando Moisés establece el pacto antiguo, ¿verdad?, sacrificó animales y roció con la sangre de los animales al pueblo y a las tablas de la ley. Ahora el nuevo pacto, ¿qué era? La sangre de Cristo derramada por nosotros. Ahí es cuando inicia, ¿verdad? Y el Señor Jesús mismo lo dice cuando Pedro hace esa gran confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la confesión que había hecho Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice edificaré, no dice edifico. ¿Qué está hablando? Futuro. Porque Jesús no había muerto todavía. Entonces la iglesia no era Israel, como algunos dicen en algunas iglesias, que el respeto a los hermanos, ¿verdad?, que tienen sana doctrina, pero dicen eso, que la iglesia era desde Israel. No es cierto. Jesús mismo lo está diciendo, que edificará su iglesia sobre eso, edificará a tiempo futuro.
no tiempo pasado. Estoy edificando mi iglesia sobre eso que acabas de decir, Pedro. Si el Señor hubiera dicho eso, entonces tenemos que aceptar que la iglesia estaba antes. Pero la iglesia no estaba antes. Ahora Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles, ¿verdad? Pablo dice, yo puse el fundamento. Otro mire cómo sobreedifica. Entonces, ¿quiénes pusieron el fundamento? ¿Cuándo empezó la iglesia? A través del ministerio apostólico, ¿verdad? Entonces, de los ministerios de los 12 y Pablo. Entonces, ahí es donde empieza la iglesia a surgir, no antes, sino cuando es muerto el Cordero inmolado. Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Ahí empieza el nuevo pacto, ahí empieza la nueva. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de Jesucristo fue que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. ¿Y qué dice? Otra vez, leamos por favor, Jeremías 31 y 33. ¿No es qué? 31. ¿31 qué? 31 y 33. Mira. ¿Ves? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahí está, ¿verdad? ¿Dónde va a poner las leyes el corazón? El corazón. ¿Dónde va a poner las leyes el Señor? En la mente y en el corazón. En la mente y en el corazón. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando el Espíritu Santo vino en nosotros y nos hizo nacer de nuevo. Ahorita no tengo la cita, pero el Señor me la trajo ahorita en Ezequiel. No recuerdo, ahorita lo estoy buscando el versículo. Soy malo para las citas, disculpen hermanos. Pero el Señor dice y les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y haré que anden en mis mandamientos, ¿verdad? Y que guarden mi pacto. ¿Y qué más? Y que anden en mis caminos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando es cambiado el corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Cuándo sucede eso? En la conversión. ¿Cuándo sucede la conversión? Cuando el Espíritu Santo de Dios transforma nuestro interior. Entonces, hermanos, esto está así pasando y sucediendo, ¿verdad? Entonces, ese es el nuevo pacto. Ahí empieza la iglesia. A partir de ahí empieza la iglesia. ¿Sí? Segunda de Corintios. Primera de Corintios 11, 24 y 25. Pablo anunció este nuevo pacto también ahí. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 24 y 25. 11, 24 y 25. Dice el 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí está Pablo hablando del nuevo pacto, simbolizando la muerte de Cristo. Ahí entró el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, la muerte de Cristo, ¿verdad? Un nuevo pacto para nosotros, con un sacrificio más excelente, más glorioso, es lo que habla Hebreos. Todo el libro de Hebreos habla de eso, ¿verdad? De la excelencia de Cristo por arriba de Moisés, por arriba de la ley, por arriba del sacerdocio arónico, por arriba de costumbres, por arriba de todo. Jesucristo. Ese es nuestro nuevo pacto, Él, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 17. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 17. 6 al 17. Ajá. Segunda de Corintios 3, del 6 al 17. Dice: el cual asimismo nos hizo
ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que en los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso es glorioso, es en este respecto y comparación con la gloria más eminente, porque si lo que parece tuvo gloria, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y si aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo es puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fíjense, ¿verdad? La diferencia. Moisés cuando bajó del monte, ¿verdad? Sí. Que traía las tablas de la ley y todo, y decía: Moisés, tienes un brillo. Entonces Moisés se tuvo que poner un velo. ¿Ay de qué está hablando Pablo? ¿A qué está haciendo referencia? Entre la ley, otra vez, la ley vinieron por medio de Moisés, ¿verdad? Ajá. Pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Entonces otra vez, Pablo aquí está hablando de eso, de la ley. Algunos quieren argumentar porque en cierta forma quieren todavía absorber creencias judías, ¿verdad? Desgraciadamente muchas iglesias se están judaizando. Hoy en día muchas iglesias cristianas, principalmente de la índole pentecostal, están judaizándose. Algunos hasta se visten como judíos, ¿verdad? Algunos hasta hablan como judíos y quieren hablar, en lugar del idioma español, quieren hablar en el idioma judío, el Robai, el Shawatushi y el no sé qué, y entonces están queriendo ¿qué? Judaizar. Y Pablo es lo que dice aquí, que esas personas, ¿verdad? Que la ley fue dada, ¿verdad? Como con un velo, y ese velo le quedó al pueblo de Israel, por lo tanto no pudieron ver a Cristo, dice. Por su gloria tan poderosa, o sea, sí, porque ese velo les quedó a ellos. No es que ellos literalmente estemos agarrando de que ellos se pusieran el velo de Moisés, sino que así como Moisés se puso un velo para que no vieran la gloria porque les lastimaba a los ojos del pueblo de Israel, así lo mismo está sucediendo en el pueblo de Israel. No pueden ver la gloria de Cristo porque se quedaron encerrados en el antiguo pacto y no pudieron ver que el antiguo pacto era solo momentáneo, pasadero, mientras venía la simiente, mientras venía Cristo Jesús, el Mesías. Es lo que no pudo, y hasta la fecha, por eso dice Pablo, hasta la fecha cuando Él vive, y hasta la fecha que nos vivimos nosotros, ese velo sigue en ellos. Ese velo sigue en ellos. No pueden ver la plenitud de Cristo porque todavía están cegados por la ley. Ellos quieren justificarse, y si viéramos Romanos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 7, capítulo 9, 10, 11 y 12, que nos habla de que el pueblo de Israel quiere justificarse por las obras ante Dios, por medio de la ley, y nadie puede justificarse ante Dios, y lo vamos a ir viendo. Ya no nos va a dar el tiempo, yo quería llegar hasta ahí, pero nos vamos a ver que la ley no fue dada para justificar a nadie, absolutamente a nadie. Nadie puede ser justificado por la ley, nadie. Entonces lo vamos a ir viendo, hermanos, pero aquí está diciéndolo Pablo claramente: les quedó el entendimiento embotado y se quedaron con el sistema antiguo, con el antiguo pacto, con ese pacto que descendió del monte, que fue dado a Moisés. Con ese pacto se quedaron, y con ese pacto quieren justificarse delante de Dios.
Pero para el cristiano hay un nuevo pacto, que es Cristo Jesús. Ese es el nuevo pacto. Ese pacto sí justifica, porque ¿qué dice Romanos capítulo 5, versículo 1? Romanos 5, 1. Justificados pues la fe, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice justificados pues por la ley. No, por la fe. Por la fe. Sí, por la fe. Entonces, por medio de la fe nosotros somos justificados ante Dios. ¿Qué es ser justificado? Ser justificado habla de un acto legal externo. ¿Sí? ¿Qué es ser justificado? Que el juez nos ha declarado inocentes, justos. Cuando el juez, porque se ve en las teles y en las películas, ¿verdad?, golpea con el martillo y dice inocente, ¿verdad? Ya una vez que el juez declara inocente, ya no puede decir no, perdón, culpable. Ya lo declaró inocente. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros hemos sido justificados por la fe, es que Dios nos ha declarado inocentes. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo. Por ese medio es que nosotros hemos sido declarados inocentes. Porque en la cruz del Calvario, a Jesús le fue imputado nuestro pecado. Imputado es lo contrario a amputar, ¿verdad? Amputar es que te cortan, te quitan. Imputar es que te agreguen. Entonces a Jesús le fue agregado nuestro pecado. Y Él cargó en la cruz del Calvario todo el peso y la ira de Dios por nuestro pecado. Pagó la maldición por nuestro pecado. Entonces, como Él ya lo pagó, a nosotros nos es imputada a través de Cristo la justicia de Cristo. A Él le fue imputado mi pecado y a mí me es imputada la justicia de Él. Por lo tanto, yo soy declarado inocente por Cristo. ¿Qué ve el Padre cuando me acerco al trono de la gracia? Por eso dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Acercaos pues al trono de la gracia para hallar oportuno socorro por medio de Cristo. ¿Qué ve cuando llegamos al trono de la gracia? ¿Por qué puedo acercarme al trono de la santidad? Que es el trono de la gracia, pero sigue siendo trono de santidad. Y sigue siendo trono de justicia. No puede dar por inocente al que es culpable. Porque por medio de Cristo, cuando yo llego al Padre, el Padre ve en mí la justicia de Cristo. Entonces yo puedo acercarme sin temor alguno. Puedo acercarme porque ve a Cristo en mí. La justicia de su Hijo amado la ve en mí. Y Él me dice acércate porque eres justo. Por eso dice el escritor de Hebreos, acérquense confiadamente. Por medio de Cristo ustedes pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Por medio de esa que hizo Jesús, no por medio de la ley. Yo no puedo acercarme ante el Padre y decirle, Padre, he guardado los mandamientos, por lo tanto me puedo acercar a ti. Puedo ser como el joven rico, ¿verdad? Maestro, quiero heredar la vida eterna. ¿Ok? Guarda los mandamientos. Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿verdad? El Señor le habla de los 10 mandamientos, bueno, más bien de los 5, del 5 al 10, ¿verdad? ¿Y qué dice el joven rico? ¡Wow! Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué le estaba haciendo el Señor ahí? Le estaba haciendo reflejar que no estaba guardando en realidad la ley. Externamente lo estaba haciendo, internamente no. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todas tus Ese es el que resume los primeros 5 mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso no lo estaba cumpliendo. Pero el primer mandamiento, que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y él a quién tenía como Dios? ¿A Dios o a las riquezas?
a las riquezas, A porque las no riquezas. quería deshacer de ellos. No se quiso deshacer de ellos. Cuando el Señor les dijo, déjalas y sígueme, te voy a dar la vida eterna. Ah, no, si es así, no. Como hay una parábola, ¿no? No hagas riquezas en la tierra, sino En el cielo, ¿verdad? En el cielo. Así es, exacto. Entonces, nosotros podemos ver aquí, hermanos, esa parte, ¿verdad? Yo puedo cumplir externamente la ley, pero internamente jamás la puedo cumplir. Jamás. Porque dentro de mí, lo vamos a ir viendo, hay codicia, hay avaricia, hay soberbia, hay altivez, hay orgullo, ¿verdad? Y es lo que vamos a ir viendo. Que el Señor nos permita ir abriendo este tema más y más. Le voy a pedir que estemos orando esta semana para que el Señor me ayude a desplegar bien este tema, que es bien fundamental, porque hoy en día muchos están confundiendo que el Evangelio se puede mezclar con la ley. Y no. Sí y no. Sí, ¿en qué sentido? Y lo vamos a ir viendo. Sí, en el sentido de que por amor a Cristo nosotros guardamos la ley. No en el sentido de que la ley me haga más justo ante Dios, porque eso no es cierto. Yo soy justo ante Dios por Cristo, no por la ley. Si yo agarro la ley como un medio para crear en mí más santidad, o para crear en mí más justicia delante de Dios, me estoy equivocando absolutamente. El único que me hace ser justo y santo delante de Dios es Cristo, nada más. La ley no. Y lo vamos a ir viendo. La ley lo único que me va a decir es, por aquí estás bien, por aquí estás mal. Por aquí estás bien, por aquí estás mal. Es lo que vamos a ir viendo. Y nos va a ayudar en ese sentido en nuestro caminar cristiano. Pero jamás la ley va a poder hacerme más justo o más santo delante de Dios. No puede hacerlo. No tiene ese poder. ¿Sí? Entonces lo vamos a ir viendo y vamos a ver los beneficios como cristianos que obtenemos a través de la ley, que en qué nos beneficia la ley, ¿sí? Pero como un beneficio nada más, como guía, vamos a verlo, ¿sí? En realidad lo que nosotros debemos de entender es que ahora vivimos bajo el régimen del Espíritu Santo, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y luego, ¿qué dice? Contra tales cosas no hay ley. Ahí no encaja el versículo que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Así es, exacto. ¿Sí? Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no me puedo gloriar de nada ante Dios. Yo no puedo decir, Señor, yo guardo más la ley que todos aquellos, soy más justo ante ti. Bueno, desde ahí ya estoy mal. ¿Sí? Soy justo por medio de Cristo, solo por Él. Yo quiero que veamos eso, hermanos, por eso, y entender esto a plenitud. Por eso oro y he estado orando con mi prometida también, que orar porque este tema se dé así bien, se pueda explicar bien, se pueda abrir bien, porque es un tema esencial. Porque si yo lo capto bien, voy a entender que no hay mérito en mí alguno. No hay mérito. Sería la base del cristianismo, Así ¿no? es, Del evangelio. Del evangelio. No hay mérito para mí. Entonces, el único que tiene todo el mérito es Cristo. Entonces, cuando yo vea a los de allá afuera, no los voy a ver como viles pecadores, desdichados, desgraciados, sino voy a verlos con, Señor, yo estaba así. Ten misericordia de ellos, así como la tuviste conmigo. Porque yo no soy más justo que ellos, soy justo solo por Cristo. Es la única diferencia. Él hace la diferencia. Ten misericordia de ellos, porque también ellos necesitan tu misericordia. Y ya los vemos con ojos como de amor. Cuando un hermano cae en pecado, no lo voy a ver con la espada para quererlo matar ahí mismo, sino lo voy a ver con el Señor, ten misericordia de él. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, me voy a ver a mí mismo y voy a ver que puedo también estar sujeto a caer, porque sé que también hay en mí cosas, y que la única diferencia es, otra vez, Cristo. Entonces, entender este tema bien, hermanos, nos va a hacer entender eso. Que nuestra única bendición más grande que Dios nos pudo haber dado, y la única forma de llegar a Dios, y la única forma de seguir creciendo en santidad,
es a través de Cristo, única y exclusivamente. Y la obra de Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo, del bendito Espíritu de Dios, va a ser la que nos va a ir purificando. La ley sí tiene un uso, pero no el uso que le están dando ahorita, ¿sí? Como dijo Jesús, y lo vamos a ver, la ley no ha sido abrogada, pero vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces yo creo que la otra clase, porque ahorita sí nos iríamos como hasta las 12 de la noche más o menos, porque sí está larguito el tema, pero en la siguiente clase, yo lo anuncié que lo íbamos a ver hoy, pensé que iba a ser más rápido esto, pero en la próxima clase vamos a verlo, vamos a tocar de lleno ese tema de cuál es la relación entre Cristo y la ley. ¿Cuál es la relación entre el cristiano y la ley? ¿Se pueden mezclar? ¿Se pueden unir? Porque algunos pueden ahí tacharnos de antinominianos y no somos antinominianos. El antinominiano dice la ley no sirve para nada. La ley es mala, la ley es perversa. No. Vamos a ver el fin para el cual fue dada la ley y en qué nos beneficia como cristianos. Sí, pero que nos quede bien eso claro, bien claro. La ley no tiene poder justificador, no tiene poder santificador y no tiene poder sobre el cristiano para condenarla. Y lo vamos a ver con versículos y todos los traigo ahí, pero nada más ahorita se los digo así como resumen para la próxima clase. También les voy a encargar de tarea, léanse todas las veces que puedan posible, si es posible una vez diaria. Romanos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 8. Romanos capítulo 3 hasta el capítulo 8, diariamente al menos una vez, diariamente. Yo lo voy a cumplir más. Yo como el instructor también lo voy a hacer. ¿Sí? Capítulo 3 hasta el capítulo 8. Romanos capítulo 3 hasta el capítulo 8. Repasarlo y si pueden hacerlo 2 o 3 veces al día, mucho mejor, hermanos. Porque en esos capítulos está exactamente todo el tema entre el cristiano y la ley. Ahí Pablo hace una teología tremenda sobre la relación entre el cristiano y la ley. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Y una disculpa a los que nos estén oyendo por la radio e internet. Pensé que iba a alcanzar el tiempo para tocar esto, pero no, la verdad que sí, es bastante largo el tema. Les pido una disculpa. Y pues bueno, vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor todo esto. Hermana, todavía nos despiden ahorita. Ora. Sí. Padre, te damos gracias por haber escuchado esta palabra tan perfecta tuya, Señor, porque todo lo que tú haces es perfecto, Padre. Tú nunca te equivocas y hoy ha sido de bendición, Señor, este estudio, como nos lo ha explicado el pastor Edgar, Señor, es algo muy entendible, Señor. Nos ha dejado llenos de ti, de tu Espíritu Santo, de tu gloria, Señor, y no tenemos palabras para agradecerte tanto que nos amas, Señor. Ahora Él nos deja una tarea y debemos hacerla, Señor, para poder entender tu palabra en la próxima clase, Señor. Tenemos ese propósito de aprender cada día más y más para saber más de ti, Señor, y entender lo que tú quieres que nosotros hagamos en esta vida, en esta tierra, Señor. Te damos gracias por este estudio, te damos también, Señor, que tú le pongas en el corazón a nuestros hermanos que no vinieron por X motivos, Señor, ellos solamente lo saben, y tú, que tú les pongas el anhelo, el deseo, las ansias, Señor, de venir para prepararse más de ti, Señor, para saber más de ti, Padre, para estar en comunión más contigo, porque cada día la vida está más difícil, Señor, y te necesitamos más ese alimento espiritual para cada uno de nosotros, y estaremos en comunión contigo toda esta semana, orando y pidiéndote dirección, Señor. Gracias. Nos despedimos de ti, Señor, pero no nos alejamos, porque seguimos continuando en la noche orando cuando tú nos los pongas, Padre, y antes de dormir también, Señor. Lleva al pastor hasta su casa con bien, Señor, protégelo, bendícelo y dale más sabiduría de lo alto, Señor, para que Él pueda darnos tu palabra, tu mensaje, Señor, que tú le has puesto a Él en su corazón. Señor, cuídalo y bendícelo, Señor.
Te pedimos en el nombre de Jesús todo y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor, gracias. ¿Es mañana? No, mañana no, hijo. No, sería a partir Será de- para partir de la otra semana, porque a ver cómo le dicen si trabaja, porque no va a trabajar toda la semana, nada más bien creo que viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Pues sí, sería cuestión de verlo. Ay, algo que no me acordaba. Yo trabajo un domingo cada tres Sí, para que semanas también. Tengo que ver eso. bueno, sería un domingo que se cambiara por otro día, pero Sí. más sería uno que perdiera, Uno ¿no? que perdiera, ajá. Y ya no los. Por ejemplo, ahorita le voy a pasar las citas y le voy a decir que Aquí lea están Romanos. las citas de su Sí. caseto. Ah, bueno, y Romanos que lea de 3 al 8. De 3 al 8. Yo acabo de terminar de leer Romanos precisamente, del 1 al 16 creo que hay, y me pasé a Segunda de Reyes porque estaba leyendo lo de Elías y Eliseo, porque luego en la palabra diaria como trae ahí Segunda de Reyes o eso, luego me vengo a la Biblia a leer. Ok. Soy con saqueo. No, con Zacarías. Con Zacarías, con Un Zacarías. saqueo. Este. Pero sí, pero de hecho